El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de mi cocina, iluminando la pequeña maceta de albahaca que compré la semana que me mudé. La luz de Oregón era diferente a la de Virginia, más clara, más nítida, como si intentara demostrar algo. Iba por la mitad de mi primera taza de café cuando vibró mi teléfono en la encimera. La pantalla se iluminó con un número que no había visto en meses. Casi dejo que salte el buzón de voz, pero la costumbre me clavó las garras. Deslicé para contestar. Lorena. La voz de mi madre me interrumpió sin saludo. Necesitamos que vengas a casa el mes que viene. La boda de Felicity es en 3 semanas y es importante que estés allí. Dejé mi taza lentamente. ¿Por qué? Se escuchó una risa breve e incrédula de su parte, como si le hubiera preguntado por qué importaba el oxígeno. Los padres de su prometido son muy tradicionales. Para ellos la familia lo es todo. Necesitan ver que somos un frente unido, una familia perfecta. Las palabras familia perfecta dio vueltas en mi mente como una mala broma. No voy a venir. El silencio que siguió fue lo suficientemente agudo como para saborearlo. Eres su hermana, dijo con tono tenso. No puedes simplemente. Puedo. Y lo soy. Su voz bajó más, como siempre lo hacía antes de que llegara el regaño. Si no te presentas, te arrepentirás. 8 meses de distancia nos separaban como un muro. Me recosté contra la encimera, mirando el cielo matutino más allá de mi balcón. He vivido al otro lado del país durante casi un año, sin que te dieras cuenta. ¿Por qué empezar a preocuparte ahora? Su respiración fue rápida, casi sobresaltada. ¿De qué estás hablando? Dejé que la pregunta quedara ahí, con la verdad tácita flotando en el aire. Disfruta la boda, mamá. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada con mi dedo firme en la pantalla. Por un momento, el apartamento quedó tan silencioso que podía oír el zumbido del refrigerador. Volví a tomar mi café, pero se había enfriado en algún lugar de Virginia. Probablemente ya estaban hablando de lo desagradecido que era. Giré mi teléfono hacia abajo, la luz del sol calentaba el dorso de mi mano, y pensé en el último día que dejé todo atrás. Hace 8 meses, mi antiguo apartamento parecía el resultado de una venta de garaje. Nadie apareció para ver las cajas apiladas en torres desiguales, el sofá medio cubierto con mantas dobladas, la cocina vacía, salvo por la cafetera de la que me negué a desprenderme. Marcus se arrodilló junto a la estantería deslizando libros de bolsillo en una caja, mientras Jenny cerraba con cinta adhesiva la que estaba marcada cocina. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo Jenny, con una voz que reflejaba orgullo e incredulidad a partes iguales. «¿De verdad lo estás haciendo?». Lo confirmé metiendo otro suéter en una bolsa de vacío. Ambos sabían por qué no se lo había contado a mis padres. No necesitaba fingir otra preocupación antes de que volvieran a centrar la conversación en Felicity, como lo habían hecho toda mi vida. Recordé tener 8 años, de pie en la mesa con mi cinta azul de la Feria Estatal de Ciencias. Había construido una maqueta de volcán que no solo escupía espuma de bicarbonato, sino que reflejaba patrones reales de actividad volcánica. Mi profesora había llamado a casa y dijo que era excepcional. Mis padres apenas miraron la cinta antes de volverse a entusiasmarse con el recital del coro de Felicity, donde había cantado una de las 12 sopranos. A los 12, estuve en el cuadro de honor todos los semestres. Nadie lo mencionó en la cena. Un mes después, cuando el equipo de voleibol de Felicity llegó a las regionales, papá compró una parrilla nueva y organizó una fiesta en el barrio. Para cuando cumplí 18, pensé que la universidad sería mi momento. En cambio, me sentaron y me explicaron la realidad financiera. Ya habían gastado el fondo educativo en la universidad privada de Felicity. Tendría que averiguarlo yo mismo. Así que lo hice. Beca completa en informática, 2 trabajos a tiempo parcial para cubrir todo lo que no cubría la beca. Veranos en apartamentos estrechos con compañeros de piso que se convirtieron en mi familia, más que en mi propia sangre. Dejaron de llegar las invitaciones para Navidad y Acción de Gracias. Mi teléfono solo vibraba en mi cumpleaños,
El mismo mensaje insulso todos los años. No los perseguí. No les pedí nada. Y parada en ese departamento medio lleno con Marcus y Jenny, me di cuenta de que nunca volvería a ser la persona que esperaba que se fijaran en mí. El día que me fui de Virginia, cerré esa puerta para siempre y abrí otra. A 1000 millas de distancia. La primera mañana en Portland, me desperté con el sonido de la lluvia contra las ventanas. No era la lluvia pesada y castigadora que nos daba Virginia, sino un ritmo suave y constante que casi me daba la bienvenida. Mi apartamento no era gran cosa, una habitación, armarios anticuados y una sala de estar con espacio justo para un sofá pequeño y un escritorio. Pero al salir al balcón la vista lo compensaba todo. Montañas a lo lejos, con sus picos aún cubiertos de nieve, enmarcadas por un horizonte que parecía vivo y sin prisas. El trabajo había merecido la pena. Era una empresa tecnológica mediana donde mi opinión importaba y nadie me trataba como si tuviera suerte solo por estar allí. Mi equipo era colaborativo, sin la constante competencia subyacente a la que me había acostumbrado en puestos anteriores. Incluso mi jefa Dana me contactó no para microgestionar, sino para asegurarse de que tuviera lo necesario para tener éxito. Lo mejor de todo es que aquí nadie conocía a mi familia. No hubo preguntas incómodas sobre planes de vacaciones ni miradas de reojo cuando admití que no los había visto en años. Mi ausencia de sus vidas fue total y planeé que así siguiera siendo. La única excepción era la abuela Winslow. Todos los domingos, como un reloj, veía su nombre aparecer en mi pantalla. Nunca me preguntó por qué me fui. Nunca intentó convencerme de que volviera. Al contrario, celebraba cada pequeño logro. Mi primer proyecto con un cliente, mi excursión de fin de semana, incluso la planta de albahaca en mi balcón. «Qué bonito, Lina», decía con voz cálida. «Estás construyendo algo para ti. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras siempre llegaban a algún lugar profundo, a un lugar que años de indiferencia habían intentado vaciar. No le dije cuánto los necesitaba. Creo que ya lo sabía. Cuando pasaron 8 meses, los ritmos de mi nueva vida ya se habían establecido. Café por la mañana con las montañas, trabajo que me desafiaba sin consumirme, fines de semana tranquilos en los que mi teléfono permanecía felizmente en silencio. Creí que había construido algo intocable. Y entonces un martes por la mañana, la voz de mi madre lo atravesó por completo. 2 días después de esa primera llamada, mi teléfono volvió a iluminarse con el número de mamá. Consideré ignorarlo, pero una parte de mí quería escuchar hasta dónde llegaría esta vez. «Lena», empezó tensa y cortante, «no sé qué te pasa, pero tienes que pensar en tu familia. Esta boda es importante. La gente se dará cuenta si no estás». «No me voy», dije manteniendo la voz serena. Ella exhaló bruscamente. «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás. El prometido de Felicity viene de una familia respetable. Esperan que todos estén presentes con un aspecto unido. No se trata solo de ti, mamá. Dije lentamente, llevo 8 meses viviendo en Oregón. ¿Lo sabías? El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz era más aguda y quebradiza. ¿De qué estás hablando? Te mudaste al otro lado del país sin decirnos nada. Sí, y no te diste cuenta. Eso debería decirte todo. El resto de la llamada fue un ciclo familiar, culpa por haber abandonado a la familia, amenazas veladas de no ser bienvenido nuevamente y un intento poco entusiasta de soborno. Cubriremos tu vuelo si vienes. Lo terminé antes de que pudiera llegar a las lágrimas. En cuestión de horas, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Papá con sus breves órdenes, llama a tu madre. Mamá con sus largos párrafos de influencia emocional. Felicity con un toque meloso, te extraño. Lore, ha pasado demasiado tiempo. Por un segundo casi le creí. Luego vino la siguiente línea. Significaría mucho tenerte aquí. Los suegros quieren conocerlos a todos. Allí estaba, mi papel reducido al de un accesorio en su perfecta actuación familiar. Bloqueé su número sin responder.
El silencio que siguió fue más pesado de lo que debería, pero aún así fue mejor que el ruido que trajeron. Pensé que eso sería el final, hasta que llamó la abuela. Cuando vi el nombre de la abuela en la pantalla, respondí antes del segundo timbre. Hola, cariño, dijo, su voz tan cálida como el sol en mi balcón. ¿Cómo está mi chica de Oregón? Estoy bien, abuela. Solo estoy atendiendo unas llamadas, dije con cuidado. Ella se rió suavemente. Lo sé. Tus padres me pidieron que te llamara. ¿Creen que puedo hablar? Un poco de sentido común en ti. Me tensé preparándome para el lanzamiento. Pero luego dijo, les dije que no te presionaría. Eres una persona adulta. Tomas tus propias decisiones. El alivio aflojó algo en mi pecho. Gracias. Hubo una pausa de esas que parecían indicar que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Lorena, llevo años observando esta dinámica familiar. He visto cómo te trata tu padre en comparación con Felicity. Lo he intentado. Dios sabe que he intentado que lo vea. No quiere ni oírlo. Dice que me lo estoy imaginando. Su voz vaciló y por un momento pude escuchar el peso que llevaba, ser la única dispuesta a reconocer la verdad. Sé que te han hecho daño, continuó, pero quiero que entiendas algo. No te equivocas al mantener la distancia. No te equivocas al decir que no. Lo que estás haciendo es romper un ciclo que lleva más tiempo del que llevas viviendo. Tragué saliva con fuerza mientras miraba las montañas a lo lejos. No es fácil. No, coincidió. Pero es necesario. Y estoy orgullosa de ti por ello. Orgullosa de la vida que estás construyendo, de la independencia por la que has luchado. Eso requiere fuerza. Sus palabras tocaron una zona que no sabía que aún estaba sensible. Siempre has estado de mi lado, dije en voz baja. Y siempre lo seré, respondió sin dudarlo. Eres mi nieta. Se supone que eso significa algo. Hablamos durante media hora más sobre mi trabajo, la albahaca en mi balcón y la nueva ruta de senderismo que había encontrado. No volvió a mencionar la boda ni una sola vez. Cuando colgué, me quedé allí sentado un buen rato con el teléfono todavía en la mano, pensando en lo raro que era hacerse entender sin tener que dar explicaciones. La próxima vez que sonó mi teléfono no era su voz. Escuché que era ella quien me contaba lo que pasó después de la boda. La llamada llegó la tarde después de la boda. Estaba acurrucado en el sofá con una manta y una copa de vino cuando escuché la voz de la abuela baja y pausada. Bueno, empezó, tu ausencia no pasó desapercibida. Me eché hacia atrás, listo para escuchar la narración paso a paso. ¿Qué pasó? Al principio intentaron encubrirte, dijo. Le dijeron a la familia de la novia que estabas enferma. Luego, alegaron que tenías que trabajar. Y para la recepción la historia había cambiado de nuevo, viajabas por negocios. Me lo imaginaba perfectamente, mis padres intercambiando excusas según quien los escuchara. Todas igual de poco convincentes. Y se lo creyeron. Ni una palabra, dijo la abuela con una risa seca. Uno de tus primos estaba hablando con la madre de la novia durante la cena. Dijiste que habías estado fuera de Virginia durante meses y que nadie en la familia se mantenía en contacto contigo. La mujer hizo algunas preguntas más y cuando llegó el postre, ya había escuchado lo suficiente para saber que algo no andaba bien. Me imaginé la escena, los nuevos suegros de Felicity con rostros educadamente serenos pero ojos penetrantes, uniendo las piezas. ¿Se dieron cuenta del favoritismo?, pregunté. Ah, ya lo descubrieron, dijo. Y no les gustó nada. Hubo una conversación antes de que terminara la noche, preguntas directas sobre por qué nunca te habían conocido, por qué Felicity parecía ser la única niña que importaba. Tus padres se pusieron a la defensiva. Y bueno, el ambiente cambió. Todos lo notaron. Me imaginé a Felicity con su vestido blanco sonriendo demasiado, escaneando a la multitud en busca de refuerzos que no llegaban. Mis padres con sus sonrisas apretadas y frágiles, los padres de la novia mirando, midiendo, juzgando. Un calor lento se extendió por mi cuerpo,
no era exactamente alegría, sino la sólida satisfacción de saber que la verdad había escapado a su control. No había alzado la voz. Ni siquiera había puesto un pie en la habitación. Y aún así su imagen perfecta se había quebrado. Parece que fue un día lleno de acontecimientos, dije, levantando la comisura de mis labios. Es una forma de decirlo, respondió la abuela. Y algo me dice que aún no ha terminado. Tenía razón. Los días siguientes iban a ser mucho más ruidosos. El primer mensaje de texto llegó a la mañana siguiente. El nombre de Felicity apareció en mi pantalla. Me hiciste quedar mal delante de sus padres. Ahora lo están cuestionando todo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo borré sin responder. Pero hubo más, acusaciones, sentimientos de culpa e incluso una súplica poco entusiasta sobre cómo solucionar esto. Juntos. Al tercer día mis padres se unieron. Mamá envió párrafos sobre la lealtad familiar. Papá envió breves ráfagas de irritación. Todo quedó sin respuesta. Fue extraño lo rápido que su pánico había cambiado, de mantener las apariencias a convertirme en el chivo expiatorio. Como si mi ausencia y no sus años de evidente favoritismo hubiera causado las grietas que ahora todos podían ver. Al final de la semana, ya había tenido suficiente. Cambié mi número. Envié el nuevo solo a personas de confianza. Y actualicé mis filtros de correo electrónico para capturar cualquier cosa con sus nombres. Después fui más allá, borré mi dirección de todos los listados en línea que pude encontrar. Apreté mis redes sociales hasta que no fueron más que un cascarón cerrado. Hecho esto, el ruido finalmente se detuvo. En su lugar había silencio, un silencio que se podía respirar. Puse toda mi energía en el trabajo, acepté proyectos adicionales y me ofrecí como voluntario para tareas que fortalecerían mi portafolio. 3 meses después, me senté frente a mi gerente mientras ella me deslizaba un nuevo contrato. Un aumento lo suficientemente significativo como para cambiar mis objetivos de algún día a pronto. Lo firmé con manos firmes mientras ya hacía los números en mi cabeza. Cada dólar extra se destinó al ahorro. Recorté gastos donde pude, no por necesidad sino por falta de concentración. No estaba trabajando únicamente para conseguir seguridad financiera. Estaba construyendo algo tangible, un espacio que sería mío en todos los sentidos. A finales de año estaba listo para hacerlo realidad. Empecé a buscar una casa. Un año después de haber dejado Virginia atrás para siempre, me encontraba en el porche de una pequeña casa de estilo artesanal, con las llaves tibias en la palma de mi mano. El aire de finales de primavera traía el aroma de las lilas en flor desde el patio lateral. Y por primera vez en mi vida, el espacio frente a mí no era prestado ni temporal. Era mío. 3 dormitorios, una cocina con suficiente espacio en la encimera para poder cocinar y un jardín que recibía el sol de la mañana. Había elegido cada detalle con cuidado, no solo por su practicidad, sino por la silenciosa promesa que encerraba. Nadie tenía el poder de quitármelo. No había ningún título compartido, ningún CEO firmante, ningún recordatorio susurrado de quien me había ayudado a llegar hasta aquí. La escritura solo tenía mi nombre. Dentro las habitaciones todavía estaban vacías, el eco de mis pasos me seguía de un espacio a otro. No me apresuré a llenarlos. En esta casa no importaban las apariencias. Se trataba de construir un lugar que me pareciera seguro, un lugar que pudiera elegir abrir a las personas adecuadas. Me imaginé a Marcus y Jenny riendo alrededor de la mesa del comedor. Abuela sentada en la soleada sala de estar con una taza de té. Me imaginé fines de semana en los que el único ruido era el viento entre los árboles del jardín. No hay llamadas telefónicas que rompan la paz. Esa noche dormí en un colchón en la sala de estar, con las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco. Me desperté antes del amanecer y vi la luz moverse a través de las paredes, tocando cada rincón como si perteneciera allí. Sabía exactamente quién quería que viera esta casa primero. La abuela llegó un viernes por la tarde bajando del taxi con su pequeña maleta y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Se detuvo en el porche y observó la casa.
Es hermoso. Lina, dijo ella, y el orgullo en su voz fue suficiente para hacerme un nudo en la garganta. Pasamos la primera noche en la cocina, cocinando uno al lado del otro. Ella picaba hierbas mientras yo revolvía una olla de sopa. El aire se llenaba con el aroma de ajo y romero. Más tarde llevamos nuestros cuencos al porche y comimos mientras el cielo se tornaba dorado. El jardín está en silencio salvo el susurro de las hojas. A la mañana siguiente caminamos juntos por el jardín, su mano rozaba la lavanda y la menta. «Has hecho algo aquí», dijo en voz baja. «No solo un hogar, una vida». Esa noche, sentada en la sala de estar con tazas de té, ella habló de mi infancia, cómo había intentado animarme sin ofender a mis padres, cómo me había enviado silenciosamente enlaces a becas y me había llamado solo para preguntar cómo había ido mi día. «Me hubiera gustado hacer más», admitió. «Ya hiciste suficiente», le dije, «más que nadie». Ella me miró por un largo momento antes de decir: «Elegiste la paz, Lina. Podrías haber buscado su aprobación eternamente, pero no lo hiciste. Nunca he estado más orgullosa de ti». Cuando ella se fue el domingo por la tarde, me quedé parado en el porche mirando cómo se alejaba su taxi. La casa detrás de mí está más cálida por tenerla dentro. Y yo sabía exactamente dónde estaba el límite, entre la familia en la que había nacido y la familia que mantendría. Después de la visita de la abuela, la casa se sentía diferente, no más vacía sino más tranquila, como si su presencia hubiera anclado algo en sus paredes. Me reintegré fácilmente a mi rutina, mañanas con café en el jardín. Días llenos de trabajo que me desafiaban sin consumirme. Tardes con amigos que vinieron porque quisieron, no porque tuvieron que hacerlo. El silencio ya no era algo que protegía por miedo a que se rompiera. Era mío, entretejido en la trama de la vida que había construido. A veces, cuando estaba solo en la cocina o caminando por el jardín en